Vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. El domingo pasado hemos cubierto el capítulo 8, versículo 10 al 13. Hoy vamos a cubrir el 14 hasta el 17. Si pueden ver sus Biblias. Dice así el capítulo 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oramos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, Señor, el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, como dije en la oración anterior, contar con un lugar para venir a adorarte y para venir a que tú nos hables. Gracias por ello, Señor. El privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana he visto una película de los Estados Unidos que una familia de color que tenían muchas posibilidades económicas quería adoptar a dos hermanos de color blanco. Y la película era muy triste porque los mismos jueces que eran de color blanco no permitían que una persona de color adopte a esos hijos, a esos hermanos. Y ya había en la familia una filiación amorosa y esta señora de color soltera, por eso ya fue discriminada, no podía adoptarle a estas personas de blanco. Y el momento más triste fue cuando esta persona tenía que cambiar de casa porque el racismo impedía que fueran adoptados. Fue como era la película y esta mañana lo que hemos leído, la porción que hemos leído, habla, hermanos, de una doctrina hermosa, de que Dios nos adoptó como hijos suyos. A Él no le importa de qué raza somos, a Él no le importó nuestro pecado, no le importó nuestra condición, no le importó cuán sumidos estábamos en el pecado. Él a sí mismo, como estábamos en esa condición, nos adoptó a través de su Hijo. Y yo no sé, hermanos, me pregunto yo esta mañana, cuán agradecido vivimos por esa situación, de que aún en la condición en la que estábamos, y vamos a ver todos los privilegios que tenemos en la adopción. Por eso, en el título del sermón esta mañana, escribí lo siguiente: evidencias que muestran nuestra filiación con Dios. Repito, evidencias que muestran nuestra filiación con Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué evidencias existen en nosotros de que fuimos adoptados como hijos de Dios? Evidentemente hay evidencias. La primera, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Son guiados. Los hijos de Dios han reemplazado el temor de la esclavitud por el de la libertad. Tercero, los hijos de Dios reciben el testimonio del Espíritu de que son hijos de Dios. Y el último, los hijos de Dios son herederos con Cristo y serán glorificados. ¿Más privilegios, hermanos?
Dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Pablo dice bien, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Evidentemente lo que Pablo está haciendo es mostrar a su audiencia que hay diferencias entre una persona y otra. Evidentemente los que son guiados son hijos de Dios y los que no son guiados, no. Y es la primera vez que Pablo, y justamente escribe a los romanos y en su carta, y justamente en el capítulo 8, escribe que los verdaderos creyentes son hijos de Dios. Es la primera vez que escribe. 7 capítulos no se refirió a este tema de la adopción, pero acá, en el capítulo 8, dice que los verdaderos creyentes son hijos de Dios. Y fíjense en los versículos que hemos leído recién. Versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, primero. Segundo, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados por Dios. Tercero, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuarto y último, y si hijos, herederos. Los 4 versículos que vamos a estudiar esta mañana hablan y dicen que somos hijos de Dios, los que somos guiados. Entonces, la pregunta esta mañana, ¿cómo yo puedo saber si soy un verdadero hijo de Dios? Deberíamos hacernos todos la pregunta, todos. ¿Cómo yo puedo saber si soy un verdadero hijo de Dios? Una cosa interesante, sencillamente debemos saber también que esas evidencias de que somos hijos de Dios son privilegios que no tienen otras personas. Privilegios por ser adoptados por Dios. Y esto sabemos, hermanos, que es a través de la muerte de su Hijo amado. Primer punto vamos a estudiar esta mañana. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Lean su versículo 14 del capítulo 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia dice que fuimos adoptados por Dios mediante el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Estoy repitiendo mucho para saber si somos conscientes de ese título que tenemos. Y usted mire su vida en la semana, mire su vida cuando se comunica con los demás, mire su conducta, mire cómo usted vive solo sin que nadie le mire. Mire qué cosas ve, mire qué cosas lee y diga usted, soy un hijo de Dios. Es fundamental. La Biblia dice, hay un versículo en 1 Juan, solamente ahora voy a leer, que dice algo interesante. Esta adopción que Dios nos hizo es de carácter amoroso. Y me acuerdo de lo que dije al principio en la introducción, de que esta mujer de color amaba a estas personas blancas, los amaba. De hecho, cuando vino la policía y los jueces para llevarle, a desarraigarle de esa casa en donde recibían amor de esta señora soltera de color, lloraron todos. Los hijos de color preguntaban, ¿por qué se van? No entendían. La maldad del hombre y el racismo hacía que estos no pudieran quedarse en esa casa. La adopción que tenemos de parte de Dios es amoroso, es de carácter amoroso. Por eso Juan, en la primera carta, el de capítulo 3, versículo 1, él escribe lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos dio a su Hijo, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, somos hijos de Dios.
Y les amonesto, vivamos como tal. Vivamos como tal, como hijos de Dios, realmente. La Biblia dice claramente en Romanos que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque Él es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad y tiene los mismos atributos de Dios el Padre. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente y omnipotente. ¿El salmista acaso no dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Él está en todas partes, Él sabe todo, Él conoce todo de nosotros. Él sabe quiénes somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Ahora, es interesante por este versículo ver y preguntarnos de qué tipo de guía está hablando acá el apóstol Pablo. ¿De qué tipo de guía? Si interpretamos esta palabra guiados fuera de su contexto, podemos errar, grande. No podemos salir de la carta, de lo que dijo antes Pablo, porque esta guía es una carta escrita que va continuando, y esta palabra guía tiene que ver con el contexto anterior, justamente lo que estamos estudiando con Marcelo los miércoles. Si usted quita este versículo y lo pone para cualquier cosa, ¿podemos errar? No podemos. Tenemos que interpretar de acuerdo al contexto. Este versículo que le hemos leído, del versículo 14 del capítulo 8, es una respuesta de lo que venía diciendo en el versículo 13. Ahí tiene usted, lea. Dice 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vos haces lo que tu carne dice, vas a morir espiritualmente. Más, dice Pablo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo está diciendo que si usted no mata el pecado con la guía del Espíritu Santo, ese pecado lo va a matar a usted. Sencillo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para que hagamos morir el pecado que mora en nuestra carne. Les leo los pecados que moran en nuestra carne. Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, lo siguiente: lo que tenemos todos en nuestra carne. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. No hay que cuestionar, porque Pablo dice de que está en nosotros, esto que voy a leer. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso está en nosotros, potencialmente. Todo lo que estamos aquí somos capaces de hacer esto, y peor. Por eso Pablo dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Pero no podemos hacerlo sin la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que guiar para que estas cosas hagamos morir en vosotros, en nosotros. Entonces, ¿de qué tipo de guía está hablando el apóstol Pablo? Sencillamente de la guía para vivir en santidad. Esto que yo leí recién en el capítulo 3, versículo 5 de Colosenses, es santidad. Es caminar en santidad. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Porque todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, que estemos conscientes, esto está en nuestra mente y nos ataca. Porque está en nuestra carne potencialmente. El que dice que no es un mentiroso. Porque la Biblia dice que está en nuestra carne. Entonces, acá no está hablando el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, como le dijo Juan a sus discípulos, o qué profesión tenemos que tener o estudiar, o qué chica o muchacho te conviene para casarte. No está hablando de esa guía, en esta parte. Necesitamos tener la guía de Dios sin duda para lo que dije recién, para casarnos con alguien, para tener una profesión, necesitamos la guía. Pero acá en el texto no habla de esa guía del Espíritu Santo. ¿Sabe de qué guía está hablando? Está hablando, escúcheme, de que para que el creyente esté batallando y peleando todos los días contra el pecado, debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo,
dice Pablo, estos son los hijos de Dios. Estos son. Lo opuesto es que los que no son hijos de Dios no tienen la guía del Espíritu Santo contra el pecado y por eso viven aún siendo esclavos de su pecado. Ni saben que hay que luchar contra el pecado. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de que somos hijos de Dios? ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Es interesante. Los creyentes no son guiados, escuchen, por medio de impulsos mentales que dan dirección a tomar decisiones. No son guiados, ni por el corazón. La psicología dice que tenés que seguirlo a tu corazón. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. Totalmente lo contrario. Solo escuchar, tenés que seguirle a tu corazón. O que si haces tal cosa y si lo haces de corazón está bien. Y si la palabra de Dios nos dice eso, está mal. Nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Entonces, los creyentes son guiados a veces por medio de circunstancias. Quiero que hablen esta parte en Hechos, ahí nomás tienen un libro antes, 16, 17. ¿Cómo Pablo fue guiado por circunstancias? Dice Hechos 16, 17, y cuando llegaron a Misia, una ciudad, intentaron pasar a Bitinia, otra ciudad. Pero dice la Biblia, el Espíritu Santo no se lo permitió. Bueno, Pablo fue sensible a esa dirección y no se movió, ni forzó nada, se quedó en el molde. Circunstancias. Cuando llegaron a Misia, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo, no, ahí no te vayas, no se lo permitió. Y es interesante que seamos sensibles a la dirección de Dios. Porque cuando Dios cierra puertas, no las abras tú, porque Él está cerrando. Pablo se quedó en el molde. Pero más que todo, la guía viene por lo siguiente. La iluminación o aclaración divina de las Escrituras, que es lo más importante. La iluminación o aclaración divina de las Escrituras. ¿Cómo es esto? Nos guía para que nuestra mente finita y pecadora pueda entender la palabra de Dios. Esto es glorioso. Dios nos guía con su Espíritu Santo para entender las Escrituras. Porque muchos no entendemos la Biblia. Nos falta escudriñar para que Dios nos hable a través de ella. Hay que escudriñarla. Hay que buscar lo que está ahí y Dios nos va a hablar. Esa guía Dios quiere hacer en nuestra vida. Quiero que abran Lucas 24, 44 y 45. Este versículo habla muy bien de la guía del Espíritu Santo de lo que estoy hablando. Lucas 24, 44 a 45. Es muy importante que leamos porque le ocurrió a sus discípulos esto que voy a leer. Lucas 24, 44 al 45 dice, y les dijo Jesucristo a sus discípulos que se olvidaron todo ya de lo que les habló hace un poco tiempo. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿Se acuerdan? Le dice. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, la ley de Moisés, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escuchen lo que pasa después. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Wow, hermanos! Esto es buenísimo. Cuando no le tenés a nadie, no le tenés al pastor en tu casa, no le tenés a tu discipulador y estás solo y estás escudriñando la Escritura y Dios te habla ahí en ese momento y te dice lo que tenés que hacer. Te da direcciones. A vos. Puedes hacerlo porque tenés el Espíritu Santo. Si sos hijo de Dios, te va a hablar.
El Espíritu Santo guía e ilumina al creyente para entender la palabra de Dios. Esto es glorioso, que Dios se comunica con nosotros y nos haga entender lo que Él te dice. Cosa que para el inconverso, que aún conociendo lo que está escrito en la Biblia, no tiene la capacidad de discernir espiritualmente la palabra de Dios. Les ilustro. Cuando yo estaba en la iglesia católica, ya leía la Biblia. Conocía que había un Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Conocía todo, de pe a pa. Por lo menos el abecedario de la Biblia. Conocía. Leía. Sabía cuántos libros tenía. Conocía un montón de datos de la Biblia. Y tenía en mi casa varias Biblias. De hecho, tenía una hermana que era creyente. Tengo todavía. Era creyente, o sea, recién convertida en aquella época. Pero yo no entendía lo que Dios me decía. Aunque leía acá, el Espíritu Santo no me iluminaba a mí lo que me quería decir. Es decir, aunque decía las cosas y las entendía intelectualmente, lo que decía la Biblia ahí, no tenía la iluminación del Espíritu para entenderla y mucho menos obedecerla. Usted puede leer acá que Dios prohíbe tal cosa y ese inconverso ni le interesa, pasa por alto. Pero cuando usted es creyente y tiene la iluminación del Espíritu Santo, eso va a buscar obedecerla. Porque Dios te está guiando por medio de esa escritura. Por eso dice a los discípulos, les abrió el entendimiento. Y dijeron, de esto es lo que nos habló hacer. Ahora entendemos lo que dice la Biblia. Y Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Nos quiere santificar por medio de la escritura. Solamente que hay que leerla y estudiarla. Leo 1 Corintios 2:14, le dice Pablo, pero el hombre natural, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no entiende. Para él son locura. Vos estás loco, que Cristo va a venir otra vez. Dentro de poco tiempo y se va a manifestar claramente. Para él son locura. Y peor, no las puede entender solo. Esto se hace a través del Espíritu Santo, cuando Dios te ilumina. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual o la persona que tiene al Espíritu Santo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y acá lo más asombroso, hermanos, que somos pecadores, que éramos pecadores sin Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice Pablo. ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no creo que nosotros, todos los que estamos acá, podamos entender esto o dimensionar esto, que tenemos la mente de Cristo. Todos los creyentes tienen la mente de Cristo. Pueden entender la Escritura por medio de la guía del Espíritu Santo. Esto está escondido del inconverso. Y este es un privilegio que vos tenés, de entender lo que Dios habla por medio de su palabra. Escuchó usted, tenemos la mente de Cristo. Esto es asombroso. Por esto tendríamos que alabarle toda la vida ya. Toda la vida. Me imagino que todos queremos tener la guía del Espíritu Santo. Hermanos, pero si no escudriñamos la Biblia, no la leemos, no la hacemos parte de nuestra vida, el Espíritu Santo no puede guiarnos. No puede. No hay voz audible de Dios. Él habla a través de su palabra, que fue inspirada por ella misma. Toda palabra es inspirada de Dios y es útil para redarguir, instruir. Es útil. Lo importante es hojearla y estudiarla. De hecho, los miércoles estamos estudiando acá en la escuela bíblica con nuestro hermano Marcelo Barquetín y nos está mostrando cosas elementales para poder observar nuestra Biblia. Y yo les hablo de lo que a mí me pasaba antes. No sé si a usted le pasa. Usted abre la Biblia, no sabe cómo
dónde empezar, dónde terminar, cierra y se va. Porque no entiende. Sin embargo, Dios quiere comunicarse con nosotros y se comunica. Nos guía. Nos guía. En segundo lugar, primero para entender la Escritura. En segundo lugar, para santificarnos. El domingo pasado dije este versículo, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No te santifica popular, no te santifica el Facebook, no te santifica otras redes sociales, te santifica la Biblia, la palabra de Dios. Y hay que tener fe para esto. Porque usted puede decir, bueno, está bien, si tiene fe, va a empezar a hacerlo. En la santificación también nos ayuda, nos guía el Espíritu Santo y nos da la capacitación divina indispensable para que obedezcamos las Escrituras. Yo obedezco la Biblia no por mi carne, sino porque el Espíritu Santo me capacita para obedecer la Biblia. Dice el salmista, 145:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. El salmista está dependiendo de la guía de Dios. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad. Tenemos que pedirle toda la mañana esto. Enséñame. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Pablo escribió algo interesante sobre escudriñar las Escrituras. Y voy a leerles ahí en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. La gloria del Señor es la Biblia. Y si nosotros miramos, y ahora que podemos, porque antes no se le podía ver a Dios, ni ahora, los israelitas decían, cuando Moisés bajó del monte, no le podían ver a Moisés porque se le resplandecía la cara y se tapaban. Hoy nosotros podemos ver la gloria del Señor y la tenemos en la mano. Dice la Biblia, si nosotros leemos y escudriñamos la Escritura, vamos a ser transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. La palabra de Dios transforma. Pablo escribe a los Gálatas y le dice esta orden a los creyentes. Andad en el Espíritu. Es una orden. No podemos andar en el Espíritu si no leemos la Biblia, hermanos. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo es difícil. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen para que no hagan lo que quisieran. Quisiéramos hacer lo que la carne dice. Pues si andan en el Espíritu, vas a hacer lo que Dios quiere. Anden en el Espíritu. Entonces la pregunta esta mañana es la siguiente. Y debemos preguntarnos, ¿es esto una realidad en nuestra vida? ¿Podemos decir nosotros que somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu Santo? Segundo punto, los hijos de Dios han reemplazado el temor de la esclavitud al de los hijos de Dios. Lea Romanos 8:15, dice lo siguiente. Son guiados por el Espíritu, dice Pablo, y en el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Por lo visto lo que le caracteriza al esclavo es el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Acá Pablo, hermanos, introduce una de las doctrinas más hermosas del Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento no habla mucho del tema. Sí, del Nuevo Testamento para los creyentes, que es la adopción. Y nuestra adopción como hijos de Dios. ¿Qué es la adopción en la Biblia? Esto es importante. En primer lugar, es sinónimo de salvación. Cuando venimos a Cristo y fuimos salvos, fuimos adoptados por Dios, por el Espíritu Santo. Somos sus hijos del momento que hemos creído. Bueno, ¿cómo eran las adopciones en la antigüedad? Sucedía lo siguiente. ¿Saben por qué es importante esto que voy a leer? Porque Pablo usa este símil de la adopción para mostrarnos cómo somos salvos y qué privilegio tenemos como creyentes. En la antigüedad sucedía lo siguiente. El padre que carecía un hijo varón podía casar a su hija con un esclavo y considerar a ese hijo nacido del matrimonio como su propio hijo. Esto se practicaba antes. Bueno, pero eso tenía esa adopción era muy limitada porque era en el seno familiar. Pero la Biblia no dice casi nada que en el pueblo de Israel se haya practicado la adopción. No dice nada. Como nos muestran las cartas paulinas. Solo habla de la adopción de Israel como nación. Y leo. Dice Romanos 9:4, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos. Dios le llamó hijo a Israel, le adoptó como hijo, porque es la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. Esto decía Pablo, escribe Pablo, que Dios dice a Israel, mi hijo. Pero también Pablo habla de la adopción de creyentes como individuos. Voy a leer Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción es un acto de Dios que coloca al creyente en su familia, escuchen, como adulto. Como adulto. Es decir, en la cultura greco-romana no se adoptaban bebés, porque cuando yo hablo de adoptar, siempre pensamos en bebés. No. En aquella cultura se adoptaba a personas adultas. Sin embargo, cuando nosotros vinimos a Cristo, hemos nacido de nuevo y somos considerados bebés espirituales, totalmente lo contrario. Entonces, estas cosas también ocurren con nosotros. Nacimos de nuevo, pero también fuimos adoptados. Creer y recibir a Cristo los coloca como un bebé espiritual que necesita crecer en el seno de la familia de Dios. Son dos aspectos, entonces. Cuando creímos, vinimos como bebés espiritual y cuando fuimos adoptados, vinimos como adultos en el seno de la familia de Dios. La idea de la adopción de la edad adulta cuenta con los privilegios completos de la familia de Dios. El que es adoptado cuenta con todos los privilegios. Y esto decía la cultura greco-romana. Un hijo adoptado, escuchen, tenía más derecho que el hijo legítimo. En cuanto a la herencia, el hijo legítimo podía ser desheredado. Incluso, mientras que el hijo adoptivo, por ley, no podía perder sus derechos nunca. Pablo usa este símil para enseñarnos de que somos hijos adoptivos y contamos con todos los privilegios de un hijo legítimo, más que el hijo legítimo. En el Nuevo Testamento, la adopción denota un acto de libre gracia de Dios. Dios no tenía ninguna necesidad de adoptarnos, pero nos adoptó por amor. Por el cual, justificándonos por la fe, somos recibidos en la familia de Dios y constituidos, escuchen hermanos, herederos del patrimonio celestial. Pues todos soy hijo de Dios,
por la fe en Cristo Jesús. Algunos de los privilegios de este estado de adopción son el amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Cito más, la semejanza de su imagen. Dice la Biblia que nosotros cada día, Dios está formando en nosotros para ser la imagen de su Hijo. Es un privilegio, la santificación. Otro privilegio, una confianza similar en Él. El libre acceso a Él en todo tiempo. No hay hora de oficina. Nosotros podemos de madrugada, en todo momento, golpear la puerta de nuestro Padre y Él nos va a atender. Tenemos en todo momento acceso a Él. El testimonio del Espíritu Santo, por el cual podemos clamarle a Él, papá, necesito de vos. Y el mismo Espíritu Santo en nuestras vidas, que son un pago anticipado que Dios nos dio en su adopción y un título que tenemos ya el hogar celestial. Asegurado. Si esto no es un privilegio, hermanos, no sé qué más. Este acto de Dios fue, escuchen hermanos, esto es lo más importante, predestinado. De modo que puede decirse que el plan determinado de Dios incluyó nuestro destino como hijos adoptivos. Dios ya lo pensó antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. De manera que la adopción y la salvación no es un accidente. Si usted es salvo, es porque Dios, antes de la fundación del mundo, dijo, tu nombre. Tu nombre. El hecho de que hayas creído en Cristo es una experiencia, pero cuando venía Cristo y lees la Biblia, Él te escogió antes de la fundación del mundo. Él te adoptó antes de la fundación del mundo. Leo, ¿dónde dice eso? Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que les dije, no tenían ninguna necesidad de adoptarnos, pero Él hizo por amor. Por amor. Y escuche, no es que usted escogió un padre. El adoptado nunca escoge un padre. El padre es el que le adopta. Va y elige. No sé qué le gusta. Morenitos, blancos, rubios, lo que sea. No sé por qué le adopta. Pero le adopta. No le adopta a todos. Elige y dice, yo quiero ese. A este le adopto. El padre lo adoptó a usted. Y lo hizo con un precio muy caro. La sangre de su hijo legítimo. La sangre de su hijo legítimo. Dice nuestro versículo que leímos, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué es el espíritu de esclavitud de servidumbre? Bueno, estas personas han recibido el espíritu de hijo adulto con todos sus derechos y obligaciones. No tienen por qué estar en temor. Ya no están en temor. ¿Qué tipo de temor tienen los que no son hijos de Dios? Les digo, a causa de su vida de pecado, los que no han sido regenerados y salvos por Dios son esclavos de su temor a la muerte. Temen a la muerte y su temor a un juicio y un castigo final. No tienen esperanza, no están esperando nada. Hay un temor a la muerte. Y esta mañana tenemos que preguntarnos, porque todos vamos a morir en un momento dado, tenemos que ir pensando en la muerte. Si yo soy un hijo adoptado y tengo la herencia celestial, ¿de qué tengo que temer?
Hay un versículo en Hebreos, capítulo 2, 14 al 15, donde el escritor habla de lo que Jesucristo hizo para que nosotros dejemos de temer a la muerte. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, escuchen, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, al miedo que nos esclaviza. El miedo, hermanos, nos esclaviza, te hace esclavo. Por eso el Señor Jesucristo vino en sangre y carne, y con su muerte el cuerpo humano destruyó a Satanás, y por esa muerte y resurrección librarnos de ese espíritu de miedo que nos esclavizaba. Algo impresionante dice 1 Juan 4, 18. Escuchen, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Este versículo entendí ahora. Escuché mucho. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido completado en el amor de Cristo en su vida. Si usted tiene el amor de Cristo, el amor de Dios a Jesucristo en su vida, no tiene por qué temer. Hemos sido completados en el amor. Hemos sido perfeccionados en el amor. Este Abba Padre, ¿qué será? Bueno, es un término arameo, informal, que se usaba para aludir al Padre y que comunica un sentido de intimidad y cercanía, como las expresiones familiares. Como dije, será tu papá. El bebé, el niño, depende de su padre. Y cuando está en peligro, busca la protección de su padre. De eso habla. Connota ternura, dependencia. Nuestros hijos dependen de nosotros. En el apuro estamos ahí para ellos. Y una relación libre de todo temor y ansiedad. Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo estaba por entregarse por nosotros en la cruz y va al huerto de Getsemaní, y él como humano temía a la muerte. Temía. Bueno, ¿qué estaba temiendo Cristo? ¿Qué va a hacer usted, hermano, si el miércoles a las 3 de la tarde van a venir a torturarle hasta matarle? Hoy es domingo. El miércoles a las 3 de la tarde van a venir a su casa. ¿Qué va a hacer? Van a venir a torturarle hasta matarle. Hoy ya es domingo. Y va a venir lunes, va a venir el martes, va a venir el miércoles. Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar con él. Y él le pidió a su padre, socorro, ayuda. Padre, si es posible, pasa de mí estos sufrimientos. Si es posible. Tengo que entregarme por la Iglesia Bíblica de la Gracia, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo algo al final muy interesante, de obediencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo dijo ahí, porque él hablaba arameo, Abba Padre. Abba Padre. Nosotros podemos irnos al Señor cuando estamos en dificultades, entrar en nuestro cuarto y decirle, papá, yo no te necesito ahora. Estoy en esta situación. Líbrame, Señor, de esto. Con toda confianza. Porque somos hijos adoptivos. Tenemos privilegios que Él nos dio. Esta mañana, mi hermano, deberíamos preguntarnos, ¿qué sentís cuando
somos vencidos por ese pecado que odiamos. Hay pecado que odiamos, hermano, pero al mismo tiempo nos atrae. Es interesante la carne. Ese pecado que odiamos nos atrae. Y estamos luchando. Y a veces somos vencidos por ella. A veces nuestra vida es un círculo vicioso. Pecamos, confesamos. Pecamos, confesamos. Y odiamos. Podemos contar con nuestro Dios para decirle, Abba Padre. Tercer punto. Los hijos de Dios recibimos el testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Hasta eso Dios nos da de su Espíritu, nos da a nuestra alma y nos dice de que somos hijos de Él. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la cultura romana, esto es muy importante, para que una adopción sea legítimo y tenga obligatoriedad, debía hacerse delante de 7 testigos presentes. De buena reputación tenía que ser estos testigos, para que tu adopción tenga validez. Bueno, ¿de qué manera el Espíritu Santo confirma o atestigua la validez de nuestra adopción? Porque realmente el Espíritu Santo es el que valida nuestra adopción. Ya les digo que no es por medio de una voz interior o místicamente. No es que nosotros vamos a escuchar en voz audible que Dios nos dice que somos hijos de Él. No se fíe de esa palabra, porque puede ser una palabra que venga a nuestro propio corazón engañoso. No. Lo hace, escuche bien, por el fruto que produce en nosotros el mismo Espíritu. Es interesante que Pablo hace un símil de los testigos de la adopción para explicar que el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas es el mayor testigo de nuestra adopción. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cosas atestiguan de que somos hijos de Dios. No una voz audible. No, ni que alguien te diga. Estos frutos. Y el otro testigo es el poder del Espíritu Santo que suministra al creyente para hacer todo servicio espiritual. Le dijo Jesucristo a los discípulos que iban a testificar, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra del Señor. Nos capacita, nos da dones. Y porque esta mañana yo estoy delante de ustedes, no es por mi propia capacidad. No lo tengo. El Espíritu Santo sí nos capacita. Nos da el poder, es el mayor testigo para predicar, para evangelizar, para muchas cosas. Es el otro testigo. Estas virtudes son las que atestiguan de que el Espíritu Santo dice a nuestra alma o a nuestro espíritu en minúscula de que somos verdaderos hijos de Dios. A todos Dios nos dio un don por lo menos para hacer su voluntad, para servirle a Él. Veamos el último punto de nuestro sermón esta mañana, hermanos. Otra vez, esto es glorioso. Los hijos de Dios son herederos y serán glorificados. Dice el versículo 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por si fuera poco, hermanos, la Biblia dice que todo creyente es un heredero de Dios.
ya que hemos sido adoptados como hijos. El Espíritu Santo vino a confirmar nuestra relación de hijos a padres con Dios y dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué cosas vamos a heredar de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primero, en primer lugar, la salvación eterna. Leo, dice Tito 3:7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En primer lugar, segundo, le vamos a heredar a Dios mismo. Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Le dice el salmista. Y escuche lo que dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti. Quiero tener cosas, pero contigo. Vamos a heredar su gloria. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a heredar su gloria. Escuchen, a diferencia de la práctica judía, porque los judíos siempre le daban primero la herencia al mayor, ¿se acuerdan? Así es. Por eso fue pecado aquel hijo, en el hijo pródigo, cuando el hijo menor fue a pedirle su herencia a su padre. Erró, porque los judíos, como costumbre, le daban primero al mayor, la supremacía de la herencia. Pero bajo la ley romana, lo que Pablo está diciendo, la herencia es dividida, gracias a Dios, en partes iguales. Todo lo que Cristo heredó también nosotros vamos a heredar, porque Cristo es el hijo legítimo y nosotros adoptados. De modo que lo que Cristo va a heredar. ¿Por qué vivimos miserablemente entonces en esta tierra? Si vamos a heredar todo. Somos coherederos con Cristo, dice nuestro texto. Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Cristo va a heredar el universo, nosotros también, partes iguales. Cada hijo adoptado recibirá la gracia, la herencia completa que Cristo recibe por derecho divino. No vivamos una vida miserable, hermanos. Puede que no tengamos dinero. Eso no tiene nada que ver con vivir una vida abundante en Dios. Porque nuestra vida acá es muy corta. Esperamos la verdadera. Jesucristo dijo por nosotros, Padre, le dice en una oración, en la oración sacerdotal, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es Jesucristo mismo pidiéndole al Padre. El Padre va a tener que hacer porque su Hijo es el que le está pidiendo. Repito, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria, la que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué queremos más, hermanos? ¿Qué queremos más? Pero hay algo interesante, algo que nos identifica, que tiene que ser un privilegio. Aunque muchas iglesias predican que no hay que sufrir, la Biblia dice que debemos sufrir por Cristo. Es un privilegio. Dice 2 Timoteo 3:12, así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Porque el texto dice, si es que padecemos con Él, vamos a ser glorificados con Él. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que serían aborrecidos por personas que no conocen a Dios, porque viven una vida opuesta a ellos. Sin embargo, los creyentes viven una vida que quieren agradar a Dios. En la antigüedad, escuche, mataron profetas,
Mataron al mismo Señor Jesucristo. A cada uno de los apóstoles murieron asesinados, torturados. Mataron a creyentes que no querían negar a Jesús. Eso cuenta la historia cristiana. Esto sucede hasta hoy y va a seguir sucediendo. Nosotros también vamos a ser aborrecidos. No se preocupen. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, inconversos, el mundo amaría lo suyo. Pero aunque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, a Dios. Hermanos, ¿por qué tenemos que sufrir? Porque es parte del proceso para recibir la herencia. Es la mayor prueba última del creyente que nos prepara para ser glorificados juntamente con Cristo. La Biblia habla que vamos a sufrir. Jesucristo sufrió. ¿Y qué nosotros? Pablo sufrió por el Señor, no por su pecado, por servir al Señor. Entonces, las aflicciones del tiempo presente, dice la Biblia, no son comparables con la gloria venidera que en vosotros se ha de manifestarse. No son comparables. Hermanos, concluyendo, hemos visto las evidencias que vienen de la adopción, que al mismo tiempo son privilegios que tiene un creyente. Les cito: somos guiados por el Espíritu, ya no somos esclavos, somos hijos, recibimos el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu de que somos sus hijos, y por último nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo último que nos queda esta mañana es alabarle a Él por toda nuestra existencia, y queda corto realmente. Gracias a Dios en el cielo vamos a seguir alabándole a Él de corazón por esto que Él nos dio y que es suyo si usted es guiado por el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. No tenemos palabras, Padre, para expresar lo que la Biblia tiene para nosotros, lo que tú nos comunicaste en tu palabra, lo que tenemos en el presente y lo que vamos a tener en el futuro. Para el creyente no existe lo negativo, Señor. Es parte del proceso en el que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Nuestra mente es finita, es pecadora. Necesitamos entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, guíanos. Gracias, Señor, esta mañana, por tu amor, tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.